Bien, muy buenas tardes a todos. De parte de los capítulos estudiantiles de Geología Económica, SEC y SGA de la Universidad Nacional C de Bogotá, les damos la bienvenida. Como es de su conocimiento, hoy tendremos la conferencia Causas de los Flare-ups magmáticos en arcos volcánicos, a cargo de Ana María Martínez. La doctora Ana María Martínez Ardila es petróloga de rocas ígneas y profesora asistente de la Universidad de Loma Linda en California. Actualmente se desempeña en proyectos de investigación relacionados con la geoquímica y geocronología de arcos continentales en lugares como el sur de California en Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile. Después de la charla tendremos la sesión de preguntas. Podrán ir haciéndolas en el chat o pueden pedir la palabra si desean activar su micrófono. Le agradecemos a Ana María por aceptar la invitación a venir a compartir su conocimiento con nosotros y a ustedes por interesarse en este tipo de actividades. No siendo más, te dejo el espacio, Ana María, y de nuevo gracias. Ok, gracias, Nicolás. Nicolás se le olvidó mencionar que yo soy también hija de la Nacional, así que me gradué allí de mi maestría, así que soy familia UNAL. Y bueno, vamos a empezar con esta charla hoy. Me alegra tener la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes la investigación que he venido desarrollando durante los últimos años, una de las investigaciones y que ha sido en colaboración con colegas de la Universidad del Sur de California, de Cal State Fullerton, hay algunas otras instituciones de Perú y Chile. Así que vamos a empezar con esta charla que va a tratar acerca de los diferentes modelos que se han sugerido para explicar las causas de estos patrones que se observan en los arcos magmáticos, tanto de deformación como temporales, y de las preguntas que están sin resolver. Así que vamos a ver qué podemos hacer para poder encontrar algunas de las respuestas a esas preguntas que tenemos. La presentación está dividida en 5 segmentos. Primero voy a presentar una introducción de conceptos básicos sobre magmatismo, tectónica de placas, los arcos volcánicos. Luego me gustaría hablar de dónde se origina el magma, los diferentes reservorios, cómo podemos utilizar la geoquímica, especialmente la geoquímica de isótopos, para identificar estas fuentes magmáticas. El tercer segmento va a ser acerca de estos patrones temporales que se observan en los arcos volcánicos, qué evidencia tenemos de la episodicidad que se observa y las posibles causas que han sugerido los diferentes modelos. La cuarta parte es como la parte más principal de la charla y es básicamente la historia que quiero compartir hoy con ustedes de el rol que juega el manto en el magmatismo de arco. Voy a presentarles evidencias a partir de datos regionales y estudios locales usando métodos geológicos modernos y regresiones que se han podido dar de bases de datos geocronológicos y geoquímicos. Y finalmente, un resumen y las conclusiones más importantes de esta investigación. Bueno, vamos a empezar con los conceptos básicos. Creo que la mayoría de ustedes los dominan muy bien, pero no sobra presentarlos al inicio de la charla. Como ustedes saben, el magma es bastante especial y se forma solo en lugares especiales, es decir, en los lugares donde tenemos límites de las placas tectónicas, porque allí es donde se dan las condiciones que van a generar la fusión de roca preexistente. ¿Okay? Las placas tectónicas siempre están en movimiento unas con otras y donde quiera estas placas tectónicas entran en contacto una con otra va a crearse las condiciones que va a resultar en la formación de magma, la generación de magma. Así que magma usualmente se va a formar
en los límites o en los bordes de estas placas tectónicas. En el diagrama podemos ver algunos ejemplos de esto. Entonces aquí podemos ver cómo la placa oceánica está subduciendo por debajo de la placa continental, esa continental, ¿okay? Esto es lo que llamamos nosotros zonas de subducción y vemos el magmatismo que se genera aquí en el arco volcánico continental. También podemos tener la situación en que la placa oceánica va a subducir debajo de otra placa oceánica. Igualmente vamos a generar magmatismo en esta zona de subducción y este va a ser un arco oceánico. ¿Okay? Entonces las zonas de subducción son consideradas unas zonas importantes de generación de magma. También son importantes no solo porque generan estos magmas, sino porque hay unas razones económicas, los depósitos de oro y cobre que muy bien conocemos asociados con estas zonas de subducción. También es importante mencionar la relación que hay entre los terremotos, los tsunamis en zonas de subducción. Así que hay muchas razones del por qué es importante estudiar las zonas de subducción. Bueno, ¿por qué los llamamos arcos? Y esta figura me encanta, ya que podemos ver claramente cómo se ve esta curvatura en las islas, en el sistema de arco oceánico de las Marianas. Entonces, esta curvatura que vemos en estas islas volcánicas es lo que podemos referir al arco, y eso es el motivo, la razón de por qué los llamamos arcos. ¿Okay? En esta investigación, el énfasis principal son los arcos continentales, ¿sí? Y los arcos continentales del Mesozoico. ¿Sí? Los arcos continentales, ya sabemos, se forman cuando la corteza oceánica subduce bajo la corteza continental. ¿Y por qué los arcos continentales del Mesozoico? Porque durante el Mesozoico un montón de actividad magmática tuvo lugar. En estos mapas, tanto de Norteamérica como de Sudamérica, podemos ver algunos ejemplos de estos arcos del Mesozoico. Vemos el Coast Range, vemos el batolito de Idaho, vemos el batolito de la Sierra Nevada y el batolito peninsular, como unos de los ejemplos de los arcos continentales durante el Mesozoico en Norteamérica. ¿Sí? También en Sudamérica tenemos excelentes ejemplos. Tenemos nuestros batolitos de la cordillera central en Colombia, tenemos el batolito costero en Perú. En Chile tenemos también el batolito costero central y el batolito de la Patagonia. ¿Okay? Estos son unos ejemplos de estos arcos continentales del Cenozoico en la cordillera americana. Bueno, los arcos continentales, como ustedes saben, encontramos una variedad de composiciones. Vamos desde composiciones máficas hasta composiciones félsicas, gabros, granitos, y esas rocas pueden ser caracterizadas geoquímicamente. Las rocas que provienen de magmas derivados del manto van a tener contenidos altos de hierro y magnesio, con las rocas que procesan. Las rocas continentales o de la corteza van a tener más altos valores de sílica, de titanio, de aluminio, de calcio, de sodio y de potasio. Pero ¿cómo se generan estos magmas y estas variedades composicionales? Entonces, las zonas de subducción son estas zonas claves para estudiar esto, porque encontramos toda esta variación de composiciones presentes. ¿Cómo se generan? Vamos entonces a ver rápidamente el proceso. Y eso es lo que conocemos como la fábrica de magmas en zonas de subducción. Primero, necesitamos tener agua que es liberada, ¿okay?, de la placa que está subduciendo. Esta adición de agua va a disminuir la temperatura y entonces va a causar fusión parcial del manto. Vamos a ver que se generan entonces estos magmas basálticos, máficos, y que van a empezar a ascender. El proceso de ascenso van a ubicarse debajo de la corteza.
Y allí el calor va a hacer que se empiece a fundir parte de la corteza y ahora vamos a generar magmas más félsicos que se van a producir en este lugar o de composiciones intermedias y que durante el proceso de ascenso van a diferenciarse. En estas etapas puede que se dé lugar a importante asimilación de la corteza, eventos de mezcla de magmas van a poder ocurrir en estos episodios aquí. A medida que el magma continúa su trayecto y su ascenso a través de la corteza. Esto es de manera simplificada cómo se forman estos gabros y granitos que tenemos en los arcos continentales. Bueno, los isótopos son extremadamente importantes para estudiar estos magmas. Los isótopos no se fraccionan durante fusión parcial o durante procesos de cristalización fraccionada. Eso es lo que los hace tan importantes. Así que ellos van a reflejar las características del origen o de la fuente de estos magmas. Si es el manto, van a reflejar una firma isotópica del manto. ¿Okay? Así que son muy útiles si queremos rastrear los reservorios y si queremos rastrear procesos magmáticos. Así que las características químicas e isotópicas se pueden ligar o conectar con los procesos geológicos como los de contaminación cortical, mezclas de magma. ¿Okay? Esta es una lista de algunos de los isótopos más usados en geoquímica, especialmente geoquímica de estas rocas ígneas. Y los que están en rojo aquí son los que he usado en mi investigación. Bueno, con esta diapositiva no quiero que traten de entender todos estos campos aquí, son un caos, pero lo que sí quisiera que les quede presente es que estos diferentes campos en colores representan los isótopos de diferentes arcos alrededor del mundo. ¿Okay? Y lo importante que podemos destacar de esta gráfica es la localización de estos datos. Casi todos se encuentran siguiendo la región, aquí desde el manto empobrecido, ¿okay? Luego hasta zonas del manto enriquecido y la corteza. ¿Okay? So, nosotros utilizamos los isótopos para rastrear esos reservorios, tanto del manto o si son magmas que provienen de la corteza. ¿Sí? Yo soy especialmente interesada en la geoquímica del manto, ¿ok? Y el principal punto es que nosotros podemos usar estos isótopos y tener interpretaciones que nos pueden ayudar a entender de dónde provienen estos magmas cuando queremos estudiar los procesos que se dan en estos arcos continentales. Bueno, quiero introducir ahora un término que puede que ustedes ya estén familiarizados, pero vale la pena presentar los detalles del por qué vamos a hablar de flare-ups. ¿Okay? Los patrones basados en datos geocronológicos se pueden usar para estudiar los procesos en los arcos continentales. En el diagrama que ven aquí, estos histogramas son datos de la Sierra Nevada, del batolito de la Sierra Nevada, y son datos geocronológicos que provienen de edades de circones detríticos y de circones ígneos. ¿Okay? En este diagrama podemos observar que se refleja un patrón claro entre unos picos de magmatismo y unos valles. Los picos es lo que vamos a llamar los flare-ups y los valles los vamos a llamar lulls. Los picos corresponden a periodos de adición magmática intensa, a una alta actividad magmática durante estos periodos. ¿Okay? Entonces, flare-up es el periodo cuando tenemos un alto volumen de magmatismo que está siendo agregado a la corteza.
¿ok? Y el LUL es cuando tenemos un volumen de magmatismo que es menor comparado con los otros episodios. Una de las grandes inquietudes o interrogantes que tenemos cuando vemos estos datos geocronológicos es que a pesar de que tenemos una subducción que es continua debajo del arco, la producción de estos magmas o de estos fundidos, el crecimiento del sistema magmático y de las erupciones volcánicas asociadas son altamente episódicas. No es algo constante, es episódico. ¿Okay? Y esto, el término episódico, va a referir esos, al tempo, que es como esa medida o de la cadencia o del ritmo en la música o cuando vemos el electrocardiograma con nuestros latidos del corazón. ¿Okay? Entonces ese patrón es lo que vamos a llamar el arc tempo, que está definido por los flare-ups y los lulls. ¿Okay? ¿Por qué? Si la subducción es constante, porque el magmatismo es episódico y no constante. Entonces, es una de las grandes inquietudes que hemos tratado de resolver o buscar respuestas. ¿Cómo se ha tratado de encontrar respuestas a estas preguntas? Bueno, pues necesitamos hacer estudios a escala regional e integrarlos con estudios locales. En el 2016 publicamos un artículo donde presentamos bases de datos geocronológicas y geoquímicas de la cordillera americana, segmentos de arco desde Alaska hasta la Patagonia. Estas bases de datos incluían edades de circones, detríticos y edades de circones ígneos. Más o menos cada base de datos para cada segmento de arco contenía 400 edades de circones y lo que tratamos de hacer era ver si podíamos encontrar estos flare-ups en todos los segmentos de arco en la cordillera americana. Ustedes pueden ver que cada uno de los segmentos tiene sus diagramas asociados, sus histogramas, el segmento A, segmento B, pero ya que estamos teniendo esta charla en Colombia, vamos a ver aquí con Zoom el diagrama para Colombia, los datos geocronológicos que logramos compilar. Y aquí podemos ver claramente en este diagrama, tenemos en el eje Y el número de edades de zircón que se consideraron para estos diagramas y en el eje X van a ver las edades. ¿Okay? Se consideraron edades desde el Devónico hasta el Cretácico de estos zircones y como pueden ver en el diagrama superior son edades de zircones ígneos y en el diagrama inferior son zircones detríticos. Hay una excelente correspondencia. Ambas bases de datos muestran flare-ups que tenemos en el Pérmico, tenemos otro al inicio del Triásico, uno terminando el Triásico, comienzos del Jurásico y finalmente el evento súper importante del Cretácico tardío, que es uno de los que vamos a estar hablando en más detalle. Entonces, al comparar estas bases de datos geocronológicas, se pudieron identificar que sí, efectivamente tenemos flare-ups y lulls que ocurren en cada segmento de estos arcos desde Alaska hasta la Patagonia. Otra observación importante es que no tienen que ocurrir estos flare-ups y loops exactamente al mismo tiempo. Y lo pueden ver ustedes si comparan estos diferentes diagramas. En algunos hay una clara correspondencia, por lo menos con el evento del Mesozoico en general, pero hay unas pequeñas diferencias. Entonces, no ocurren exactamente al mismo tiempo. Otro es que se pudo encontrar que esto es altamente episódico, ¿ok? No es un evento constante, es episódico. Y el arco nunca se apaga. Eso fue otra observación bien importante de esta investigación, de este trabajo que se publicó en el 2016. Bueno, ahora que ya he presentado la evidencia de
el comportamiento episódico de estos arcos magmáticos, quisiera ahora hablar de qué es lo que causa estos flare-ups, este comportamiento episódico. ¿Okay? Un número de ideas se ha propuesto para explicar por qué el arco se comporta de manera episódica. Algunos han sugerido que esto puede ser explicado con el modelo de fuerzas externas. ¿Okay? Otros, bueno, y este modelo lo vamos a explicar con más detalle en las siguientes diapositivas, pero este modelo implica eventos fuera del arco y que están dirigidos por la tectónica de placas, en palabras simples. El siguiente modelo que se ha usado para explicar el comportamiento episódico de los arcos magmáticos es el de modulación en la corteza. Este modelo es bastante popular y básicamente lo que sugiere es que ese comportamiento en el arco tiene que ver con eventos que ocurren en la corteza, ¿ok? En el segmento, en la columna donde está el arco desarrollándose. ¿Okay? El tercer modelo es el de el manto desempeñando el papel principal para generar estos eventos magmáticos y tiene que ver con eventos episódicos de generación de magmas en el manto. ¿Okay? Así que el manto es el responsable del comportamiento episódico bajo este modelo. Así que aquí tenemos esos tres modelos que no tienen que ser necesariamente independientes. Puede que funcionen juntos, pero vamos a presentar algunos detalles de estos modelos que son importantes tenerlos en cuenta. ¿Okay? El modelo de fuerzas externas o de un control externo, como ya les mencioné, involucra eventos que ocurren fuera de la columna cortical. ¿Okay? Y estos tienen que ser, por ejemplo, reconfiguraciones en las placas tectónicas o cambios en el flujo del manto o la producción de magmas. Específicamente, en este modelo, el control que ejerce la reconfiguración de placas sugeriría que si los sistemas de arco están controlados por estos parámetros de la placa que subduce, tales como las tasas de convergencia, la edad o el ángulo de subducción, entonces los flare-ups y los lulls estarían ampliamente distribuidos a lo largo del arco y tendrían que ocurrir como eventos que van a coincidir con los periodos de la reorganización de las placas tectónicas. Básicamente, esa es la idea detrás de este modelo de controles externos o de fuerzas externas. ¿Sí? El siguiente modelo, como ya les había mencionado, es un modelo bastante popular y es el que explica que estos eventos magmáticos tienen que ser detonados o generados por fuerzas internas o retroalimentación interna que se da dentro del arco, en la columna de arco. Y son procesos cíclicos, no episódicos, sino cíclicos, y que están bastante independientes del movimiento de las placas. Entonces, en este modelo, aquí tenemos el diagrama simplificado. Lo que tenemos es que va a ocurrir un ingreso de material de la corteza a través de estas zonas de fallas de cabalgamiento. Por estas zonas de fractura en la corteza, va a haber un ingreso de material cortical que va a llegar a la zona o a la región donde tenemos la generación de fundidos y aquí va a estar lo que vemos en la base, son estos magmas del manto que están por debajo de la corteza. ¿Okay? Y en este proceso, con la entrada de este material cortical, lo que va a hacer es que se detone un evento magmático de alta intensidad y esto va a generar, como ya saben, unos residuos o las restitas que conocemos y van a formar la raíz del arco.
pero va a llegar un momento en que esa raíz ya se va a hacer bastante, el volumen va a incrementar, entonces va a hundirse en el manto y esto va a generar nuevamente espacio debajo del arco y se da lugar a que inicie o se renueve este ciclo. ¿Okay? So, básicamente con este modelo lo que dice es que si se adiciona material de la corteza en estas zonas de fractura, en fallas de cabalgamiento, esa adición de material de la corteza es lo que va a detonar estos eventos magmáticos. Y son cíclicos. El último modelo que se ha sugerido es el del manto. El manto es el que está dirigiendo o ocasionando o generando estos eventos de flare-up o la episodicidad en los arcos continentales. Entonces, aquí lo que sucede es que la entrada de este material del manto va a transferir que ese calor, esa masa, y va a promover la fusión de las rocas de la corteza. ¿Qué apoyo tiene esta idea? Esta idea ha sido apoyada por evidencia de la contemporaneidad del magmatismo máfico y félsico y también hay evidencia de que hay un comportamiento episódico en el manto y estas son unas imágenes de un artículo que discute cómo hay episodicidad en el manto y cómo esa episodicidad puede modificarse si hay cambios en la viscosidad del manto y ya cómo eso puede afectar el proceso de subducción. ¿Ok? Así que esto es lo que básicamente puedo decirles de estos tres modelos, que son los modelos que se han sugerido para explicar las causas de la episodicidad en los arcos continentales. Bueno, ya que tenemos la evidencia de que definitivamente hay un comportamiento episódico en los arcos continentales y que además conocemos los modelos que se han sugerido, ¿qué podemos hacer? Necesitamos responder esa pregunta. ¿Por qué es episódico el magmatismo de arco? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Entonces, para responder esa pregunta, tenemos que poner a prueba los modelos que se han sugerido. ¿Y cómo vamos a poner a prueba esos modelos? La clave es usando bases de datos geoquímicas que estén atadas o ligadas a bases de datos geocronológicos. Esta es la clave para poder responder estas preguntas y entender realmente cuál es el rol que está o el papel que está jugando el manto en generar estos eventos de flare-up en los arcos. Bueno, entonces la pregunta que queremos tratar de desarrollar es ¿cuál es el rol del manto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros pues tenemos que estudiar estos batolitos, esa es la opción, y seleccionamos tres áreas caracterizadas por batolitos del Cretácico. Entonces, la primera área que seleccionamos fue el batolito peninsular. ¿Por qué? Esta fue el área inspiradora para desarrollar esta investigación. En el 2015, Kimbrough presentó un artículo donde mostraba datos isotópicos y geocronológicos de gabros y granitos colectados en esta zona, en el batolito peninsular. Y una de las conclusiones de este artículo fue que tanto los granitos como los gabros, las composiciones máficas y félsicas, tenían unas firmas isotópicas primitivas asociadas, por supuesto, con el manto. Eso fue lo que realmente nos llamó la atención a mis colegas y a mí, y decidimos ver si esas características se daban también en otros arcos magmáticos en la cordillera americana. Las otras áreas que decidimos estudiar fue el batolito costero en Perú, porque el batolito costero peruano, durante mi doctorado, trabajé en esa zona, así que siento que la conozco bastante bien. Además que logré obtener una buena cantidad de datos geocronológicos e isotópicos para estas rocas del batolito costero.
así que pues valía la pena integrar esta zona. La siguiente zona fue el Batolito Costero Central en Chile. Esta fue un área nueva, no la había visitado, así que decidí visitarla y recolectar también nuestras propias muestras para integrarlas con información que se había publicado anteriormente. Se colectaron rocas o muestras tanto de gabros como de composiciones intermedias y félsicas, ¿ok? Para estas tres zonas. Ya que hemos hablado de los modelos, les presenté preliminarmente las áreas que se seleccionaron, por qué se seleccionaron. Ahora vamos a tratar de hacer algo, brevemente presentar el contexto geológico. Vamos a tratar de resumir el contexto geológico de tres áreas en 2 minutos. Vamos a ver si se puede. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el batolito peninsular. El batolito peninsular está localizado al norte de San Diego, como para que tengan una referencia, o al norte del Golfo de California, en la parte occidental aquí de Estados Unidos. Y bueno, este ha sido dividido en tres zonas. Están los batolitos o los plutones que se encuentran en la zona occidental, los que se encuentran en la zona central y en la zona oriental. Los batolitos de la zona occidental están caracterizados por un rango de edades que van desde 134 a 108 millones de años. Están emplazados principalmente en corteza oceánica. Para los plutones que se encuentran en la parte central de este batolito, el rango de edades es de 111 a 93. Tienen un récord interesante de una progresión en los cambios del oeste al oriente, de esta transición de una subducción teniendo lugar en una corteza oceánica a una corteza continental. Luego los plutones de la parte oriental de este batolito fueron emplazados en una corteza continental con un rango de edades desde 98 a 92 millones de años y con una mayor evidencia de asimilación cortical, comparado con unas firmas más primitivas, isotópicas primitivas que se ven o se observan en los plutones de la zona occidental y central. ¿Okay? Luego, en cuanto a las rocas máficas, esto es un dato bastante interesante, la exposición que tenemos de gabros o de rocas de composición máfica en los plutones de la zona occidental y central tienen un promedio de 14 a 18% de exposición, mientras que en la parte oriental es mucho menor, aproximadamente del 1%, la presencia a nivel de exposición de rocas máficas. ¿Sí? Bueno, eso era rápidamente lo que quería compartirles de la geología del batolito peninsular. Ahora, el batolito costero peruano. Durante el Cretácico se marca la intrusión de este batolito, es un cinturón de granitoides o granitos calcoalcalinos, fueron emplazados desde 130 a 60 millones de años. El batolito costero peruano exhibe claramente una progresión de oeste a este en la química y en la firma isotópica con un incremento de la corteza continental. La mayoría de rocas en la parte sur de este batolito costero están influenciadas por el ascenso de estos magmas a través de una corteza o de un basamento paleozoico y precámbrico más grueso que en la zona central y norte del batolito. Así que lo que se espera es que las rocas del sur del batolito presenten una mayor evidencia de material cortical con sus firmas químicas e isotópicas. La exposición de rocas máficas en esta zona es alrededor del 30%, con una mayor dominancia en la zona norte y central del batolito costero peruano y menor cantidad de estas rocas máficas hacia el sur.
Bueno, ahora vamos a hablar de Chile. Rápidamente, en los Andes chilenos, el batolito cretácico se localiza en el cinturón occidental. Está dividido en dos dominios tectonomagmáticos. Tenemos lo que se conoce como el batolito chileno central y el batolito de la Patagonia hacia el sur. ¿Sí? En este batolito chileno central está caracterizado por plutones del Mesozoico que presentan hacia el este a edades más jóvenes y unos enriquecimientos isotópicos que van a terminar con firmas más primitivas hacia finales del Cretácico. Otra característica bastante interesante de este batolito chileno es la presencia de composiciones máficas. En algunos lugares la presencia de estas rocas máficas era alrededor del 10%, pero en otros lugares incluso alcanzaba a ser 60%, lo cual lo hace bastante único comparado con las otras dos regiones que estábamos discutiendo anteriormente. Ok, logramos hablar del ambiente geológico de estas tres zonas rápidamente. Y ahora podemos ya continuar con cómo vamos a probar estos modelos, cómo vamos a ver cuál de estos modelos es el que realmente puede responder a nuestra pregunta de qué es lo que está causando la episodicidad o los flare-ups en los arcos magmáticos continentales. Bueno, las herramientas claves para nosotros como geólogos son el trabajo de campo, la geocronología, la geoquímica, y estos tres métodos fueron aplicados en esta investigación. En cuanto a la parte del trabajo de campo, yo les había mencionado que la mayoría de datos fueron recopilados de publicaciones anteriores, pero también visitamos estos lugares para recolectar nuestras propias muestras, porque esto es bien importante. Generalmente cuando vemos las bases de datos, hay una predominancia de datos que son obtenidos de composiciones intermedias y composiciones félsicas. Los datos de plutones asociados con composiciones máficas son bastante escasos y para esta investigación era clave tener una buena representación de las composiciones tanto máficas como félsicas. Así que se visitaron estos lugares y recolectamos algunas muestras de gabros y de composiciones intermedias y félsicas para poderlas incorporar con los otros datos que teníamos recopilados. La geocronología, esta es una de las herramientas claves para la mayoría de investigaciones que realizamos y la manera en que íbamos a enfocar el test o la validez de estos modelos definitivamente requería tener las bases geoquímicas conectadas con datos geocronológicos, es decir, que por cada muestra de la que teníamos datos químicos y datos isotópicos pudiéramos tener edades de esas muestras también. Así que al principio habían muchos datos en nuestra base de datos, pero después de realizar estos filtros, la cantidad de datos que sintetizamos se redujo a 350 datos tanto de rocas plutónicas como volcánicas. ¿Okay? Entonces, esto era bien necesario, la parte de geocronología, porque nos iba a permitir primero demostrar que sí existe un flare-up durante el Cretácico para estos tres segmentos de arcos seleccionados y segundo, a mostrar si había contemporaneidad del magmatismo máfico y félsico en estas tres áreas. ¿Okay? Estas son algunas fotografías de la preparación de las muestras. ¿Por qué las tengo aquí? Porque a veces uno piensa, súper fácil obtener circones. Sí, en general es un trabajo arduo para obtener circones de composiciones félsicas e intermedias, pero definitivamente es un desafío, es a veces casi una tarea imposible poder obtener circones de gabros. Y ese fue uno de los problemas al que nos enfrentamos en esta investigación. De cierta cantidad en kilogramos de muestra procesada de gabros, a veces terminábamos con la frustración de no obtener circones,
Pero bueno, finalmente logramos obtener algunos y tener dataciones de algunos gabros que recolectamos. La mayoría de análisis de nuestras propias muestras se realizaron en el Laser Crown Center en Arizona y esas son algunas de las imágenes bueno, aquí está el equipo que tienen allá en el laboratorio, los bellos zircones obtenidos. Ok, entonces sintetizamos nuestras bases, nuestros datos que incluían edades, uranio, plomo de zircones, ¿okay? 350 aproximadamente, con un rango de edad que iba de 150 a 60 millones de años. ¿Por qué? Porque necesitamos caracterizar este flare-up del Cretácico. Y durante el trabajo de campo confirmamos que sí, efectivamente, había exposición de rocas máficas y félsicas en estos plutones o batolitos. Adicionalmente, realizamos medidas del área, así que utilizamos los mapas, pues están estos mapas aquí, usando ArcMap, realizamos el cálculo del área que estaba representado por los plutones intermedios y félsicos y el área que correspondía a los plutones de composición máfica, que luego les voy a comentar por qué fue importante realizar esto, especialmente porque necesitamos determinar el porcentaje de áreas representadas por estas rocas, estas composiciones, durante el flare-up completo. ¿Okay? En la figura B, que pueden ver aquí, tenemos los histogramas con la compilación de las bases de datos geocronológicas, como les dije, con un rango de edades que va de 150 a 60 millones de años, y para las tres zonas, así que California, que es el batolito peninsular, esos son los datos, aquí encontramos que efectivamente podemos definir un flare-up que comienza desde 125 y podemos decir que hasta 90 millones de años podríamos terminar ese flare-up. Luego para Perú, para el batolito costero peruano, pudimos también definir el flare-up del Cretácico tardío, comenzando aproximadamente en 110 y terminando en 88 millones de años. En Chile logramos también encontrar el flare-up definido para el Cretácico tardío, más o menos de 105 a 90 millones de años. ¿Okay? Y como pueden ver, las líneas, estas punteaditas, puntitos, las líneas punteadas en negro, representan edades de los gabros, ¿ok? Específicamente las edades de los gabros. ¿Por qué era importante mostrar esto? Porque necesitábamos comprobar que había contemporaneidad de los magmas máficos y félsicos en estos segmentos. ¿Okay? Entonces aquí ya hemos definido esos flare-ups para las tres zonas y esta fue una de las gráficas presentadas en el artículo. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Ok, ya vemos que sí, efectivamente existe un flare-up definido en los tres segmentos de arco durante el Cretácico tardío. Luego, que los magmas máficos y félsicos son contemporáneos en estas zonas. Pero ahora viene la siguiente pregunta. Ok, tenemos los flare-ups. ¿Qué está causando ese flare-up? El mayor componente de esos magmas es el manto o la corteza. ¿Cómo podíamos resolver esa pregunta? Así que lo que podíamos hacer era evaluar los datos isotópicos. Entonces utilizamos diferentes sistemas isotópicos. Utilizamos rubidio estroncio, samario neodimio y los isótopos de plomo. En este diagrama, donde tenemos epsilon neodimio y los valores de estroncio inicial, ploteamos todos los datos de estos tres segmentos de arco. Los campos que ven en color representan las composiciones intermedias y félsicas, mientras que los círculos en color va a representar específicamente los gabros o las composiciones máficas para cada segmento de arco. Entonces, en azul tenemos los datos para Chile, en rojo para Perú y en amarillo para California, para el batolito peninsular. ¿Qué podemos ver en estos diagramas? La conclusión es clara aquí. Vemos que tanto las composiciones máficas como félsicas
de los 3 segmentos de arco yacen en donde tenemos la firma del manto, con una tendencia hacia los valores del manto empobrecido. Entonces, estos valores isotópicos son bien primitivos y son primitivos no solo para los gabros o para las composiciones máficas, también son valores primitivos para las composiciones félsicas. Claro, en algunas zonas las composiciones máficas tienen valores más restringidos, pero en general, cuando observamos todos los datos, vemos que todos tienen un componente dominante mantélico. ¿eh? Lo mismo pudimos observar con los valores de isótopos de plomo, así que estos diferentes sistemas isotópicos estaban de acuerdo, no habían inconsistencias y se pudo evaluar que la firma isotópica de estos magmas están atribuidas al manto, a una fuente mantélica con muy poco contenido de la corteza en estas rocas o componente cortical. Ya sabemos entonces que tenemos el flare-up en el Cretácico tardío, que los magmas máficos y félsicos son contemporáneos, que el componente dominante de estos magmas o la fuente de estos magmas es el manto, pero la siguiente pregunta que quería resolver era, ok, listo, el manto es el que domina, pero ¿cuánto manto y cuánta corteza fueron requeridos para originar estas composiciones en los segmentos de arco? Para lograr responder esta pregunta, necesitábamos utilizar modelamiento en este caso de asimilación y cristalización fraccionada para las rocas en los 3 segmentos de arco y escogimos los valores de estroncio inicial y estroncio para poder realizar este modelamiento. ¿okay? Con el modelamiento, una de las mayores preocupaciones era poder caracterizar bien la geoquímica tanto del magma parental como el asimilante, el que se iba a asimilar o el contaminante. El magma parental, definido como CO, y el asimilante como CA, para cada uno de los 3 segmentos de arco. ¿okay? Decidimos usar para los 3 arcos los valores del manto empobrecido para aproximar la composición del magma parental, composición inicial, que iba a generar estos magmas. Y luego, para poder caracterizar el contaminante o el asimilante, decidimos usar la composición del basamento en cada una de estas 3 zonas. ¿okay? Así que para el batolito peninsular utilizamos el valor que se ha reportado en artículos para la corteza o el basamento, valores de estroncio inicial de 0.708 y que corresponden a rocas del Triásico y del Jurásico, metasedimentarias en su mayoría. Luego, luego les menciono los valores que usé para las otras zonas que están en las siguientes gráficas. Con el modelamiento, entonces aquí tenemos la composición del magma inicial, que corresponde al manto empobrecido, el asimilante, aquí está la composición que tiene que ver con ese basamento Triásico-Jurásico que ha sido reportado para el batolito peninsular, y se realizó el modelamiento con todas las composiciones. El campo en color representa las composiciones intermedias y félsicas. Los círculos representan los valores isotópicos para gabros, solo composiciones máficas. Y como vemos, la distribución de los datos pudo ser interpretada, que estaba dentro de esta curva R, lo que representa es el radio de la tasa de asimilación dividido en la tasa de cristalización fraccionada. Entonces, esta línea horizontal acá representará la curva de la cristalización fraccionada pura y esta línea casi vertical representaría la parte de contaminación. ¿okay? Para el batolito peninsular, los resultados fueron de que el manto
representa un 70% en estas composiciones y la corteza un máximo de 30%. Los valores que usamos fueron bien conservadores para que nos pudieran dar los máximos rangos posibles de asimilación de la corteza. Luego realizamos el mismo procedimiento para los datos del batolito costero peruano. En este caso vemos los parámetros seleccionados, cuál es el basamento en esta zona, son rocas paleozoicas y precámbricas con unos valores más altos de inicial estroncio comparado con los que se presentaron para el batolito peninsular. Como pueden ver aquí, el asimilante fue de 0.710. Los valores para la composición inicial, otra vez, corresponden al manto empobrecido con un valor de 0.702. Y los resultados obtenidos para qué máximo porcentaje de asimilación se pudo dar en estas rocas de la corteza fue de 25% y con una dominancia nuevamente del manto siendo el 75%. Finalmente, para las rocas de Chile, realizamos el mismo modelamiento. Los valores aquí corresponden al contaminante que se consideró para esta zona, lo mismo del basamento. Y con los datos pudimos encontrar que para Chile el manto representa un 70% y la corteza un 30%. Así que, bueno, estas gráficas aquí van a resumir casi todo lo que logramos encontrar en esta investigación. Y fue, primero, definido el flare-up para los 3 segmentos de arco con una contemporaneidad de las composiciones máficas y félsicas. Se puede ver que al comienzo del flare-up tenemos una dominancia de estos magmas máficos, continúan durante el desarrollo del flare-up y se encuentran todavía en las etapas finales del flare-up en esos 3 segmentos de arco. Con la cuantificación que hicimos del área de la exposición que tenían las rocas máficas y félsicas, pudimos también lograr observar qué tanto roca había correspondiente a gabros, cuántos eran granitos, y con la cuantificación que hicimos del modelamiento de asimilación y cristalización fraccionada, pudimos representar para cada episodio, cada evento temporal, qué cantidad de magma correspondía a proveniente de la corteza o del manto. Y eso es lo que en estas gráficas podemos ver resumidos. Ya, pues para terminar con esta presentación, unos puntos importantes fue que se identificó y se definió el flare-up del Cretácico tardío para los 3 arcos, que va aproximadamente de 125 a 90 millones de años, que las rocas máficas y félsicas son contemporáneas y que las características isotópicas de estas composiciones máficas no cambian realmente durante el paso del tiempo. Los gabros del Cretácico tardío se caracterizaron con valores atribuidos a un origen del manto empobrecido, con poca o no corteza involucrada en la formación de estas rocas, por medio de estos valores isotópicos. Los datos isotópicos los pudimos complementar o integrar con el modelamiento de asimilación y cristalización fraccionada, donde claramente vemos que tanto las composiciones máficas como félsicas van a consistir de aproximadamente 85 a 70% de magmas derivados del manto y no cantidades mayores del 25 o 30% de corteza reciclada. Así que las rocas félsicas asociadas, algunas muestran un incremento en el componente cortical y esto pues es el resultado de el ascenso de los magmas del manto a través de la corteza y la asimilación que se da. Como les decía, esta investigación fue publicada en el 2019 en Litos y las conclusiones que obtuvimos de esta investigación llevaban a la discusión
de que si estas rocas cretácicas máficas se originaron en un reservorio del manto empobrecido, con muy poca cantidad de corteza involucrada, definitivamente eso lo que nos está sugiriendo es que no se requiere la corteza para que se generen estos eventos episódicos magmáticos. ¿Okay? Que las firmas corticales en estas rocas se observan en las composiciones félsicas, lo que sugiere es que, okay, el modelo de modulación cortical puede sí jugar un papel importante, pero no en la generación de los eventos magmáticos, pero sí en la contaminación, en el cambio que va a tener esos magmas mientras los magmas van ascendiendo a través de la corteza. Pero queda claro que no se necesita la corteza para generar eventos magmáticos en los arcos continentales. Los datos isotópicos regionales de estas rocas del Cretácico son entonces consistentes con la idea presentada en el modelo de que el manto es el que está dirigiendo o iniciando estos eventos magmáticos, los flare-ups en los arcos continentales. Eso era lo que quería hoy compartir con ustedes, que hemos aprendido de estudiar los arcos continentales, estudiar esas firmas químicas e isotópicas ligadas con bases geocronológicas para entender muy bien la evolución temporal y espacial de los arcos continentales. Y algunas fotografías de los colegas que estuvieron involucrados en esta investigación que se publicó. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Ana. ¿Se escucha? Perdón. Sí, ya te escuché. Ok. Ok, claro. Sí, Excelente una poder presentación muy completa, compartir muy con ustedes. interesante. Uh-huh. Y si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat o pueden activar su micrófono en este momento, aprovechando que no hay preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta? Al parecer todo muy claro. Anita, Okay. sí, muchas gracias por tu presentación, muy buena, muy buena, te felicito, muy buen trabajo, muchas gracias, supremamente ilustrativa, muy buena. Te tengo una pregunta un poquito hacia yacimientos, no importa qué, porque pues el magmatismo es supremamente importante, ¿no? Asociado a los yacimientos y especialmente estos batolitos, caso batolito, hablemos del batolito costero peruano, que es una cosa Sí. tremenda. Uh-huh. El batolito antioqueño por su importancia. Entonces, no sé qué tanto se haya avanzado en ese tema, porque estos datos son muy supremamente importantes en cuanto al tema de yacimientos y si se puede prever algo o ligar con algunos tipos de yacimientos, especialmente los asociados en sí a la cristalización de estos batolitos, ¿no? Bueno, profe, yo sé que es bastante importante, como le mencionaba, todos esos procesos que se dan en estas zonas de subducción y poder entender qué es lo que está generando el magmatismo, porque asociado a ese magmatismo es que tenemos ese desarrollo de esos depósitos. Así que si logramos caracterizar muy bien lo que causa esos eventos magmáticos, podemos entender un poco mejor cómo se desarrollarían esas mineralizaciones en cada uno de estos lugares y tener unas, como le decía, las bases geoquímicas conectadas con bases geocronológicas. Esa es la mejor manera de poder entender todos estos procesos que se dan en estos arcos magmáticos continentales. Muy interesante, Anita. No sé si más adelante han contemplado de pronto. Yo sé que bases de datos pues nos faltan bastante, sobre todo en Latinoamérica.
pero digamos Ujú. de los datos que se tienen del batolito costero peruano, de metalogenia, de edades de mineralización. En el caso de nosotros en Colombia se viene avanzando con el mapa metalogénico colombiano, el Servicio Geológico, ya de tener datadas Ujú. mineralizaciones asociadas a los batolitos, ¿no? Sí. Entonces, no sé si más adelante has pensado en trabajar algo de ese estilo, no sé. Sí, sí estaría interesada. Sabe que trabajar en Perú esa zona lo inspira a uno. Sí, está interesado en entender un poco más esas mineralizaciones que se observan asociadas a esos plutones. Y una de las cosas que me llamaba bastante la atención es que la mayoría de las mineralizaciones generalmente estaban eh, donde teníamos el contacto de esos intrusivos con los volcánicos. Entonces, esa interacción entre esas composiciones, esos eventos que se dan específicamente en ese periodo de tiempo que tenemos allá, esas rocas volcánicas que incluye el batolito costero peruano, son bien interesantes para estudiar y es donde generalmente vamos a poder encontrar la mayoría de esas mineralizaciones, sobre todo de hierro, de cobre, que si el profe recuerda bien que estuvimos visitando cuando estuvo allí. Entonces, el estudio de poder datar esos eventos mineralizantes va muy de la mano con entender todos los procesos que se dan en estos arcos, en estas zonas de subducción. Y va muy conectado también con entender la conexión que tienen con el manto, porque hay una complejidad ahí conectada, que el manto controla muchas cosas. Si hay un cambio en el flujo de manto, si se dan cambios en la viscosidad del manto por flujo de volátiles, vamos a ver cómo eso puede afectar también cambios en las velocidades de subducción, incluso puede cambiar el ángulo de la placa que está subduciendo y eso va a tener unos efectos en qué tanto magmatismo se va a generar, si va a ser un flare-up, va a ser un lull. Así que bueno, hay que conectar todas esas cosas y estudiar estos arcos continentales con todo el contexto y en ese contexto va incluida las mineralizaciones, por supuesto. Anita, muchas gracias. Y sí me acuerdo de las mineralizaciones que vimos hacia un sector en el propio Uh -huh. atolito y me pareció supremamente interesante. Sí, muy interesante tu trabajo y te felicito. Muchas gracias. Gracias, profe. Seguiremos trabajando, profe. Esa es la idea. Muchas gracias, Anita, por supuesto. Bien, gracias el profe por su pregunta. Hay una pregunta de Camilo Dorado en el chat y dice, Uh -huh. ¿existen evidencias que soporten la contribución de estos eventos de flare-up a la formación de depósitos minerales? Es un poco relacionada con la del profe. Pues si tenemos magmatismo, cuando vienen esos eventos magmáticos, nosotros tenemos en las últimas fases de magmatismo una generación de unos volátiles, de unos fluidos que van a quedar en esas etapas terminales, que son los que van a poder interactuar junto con las rocas caja y desarrollar esas mineralizaciones. Entonces, la química de esos magmas va a estar directamente relacionada con el tipo de volátiles, de esos últimos fluidos que vamos a tener en esas etapas terminales del magmatismo. Y si no tenemos el magmatismo, no vamos a desarrollar pues, ese tipo de depósitos que se generan en los arcos continentales. No sé si esa era la idea de la pregunta. Listo, gracias por tu respuesta. Mientras alguien se anima a hacer alguna otra pregunta, eh, yo hago una. Según lo que expusiste, mm, digamos que estudiaron la episodicidad de los eventos magmáticos
longitudinalmente, es decir, cogiéndolo estos tres segmentos de arco de norte a sur, pues Ajá. generalmente. ¿Podría existir alguna variable o algún otro factor que genere alguna episodicidad, pero transversalmente, digamos, de este a oeste en los arcos? ¿O existe alguna diferencia composicional en los cuerpos El, ígneos en este sentido? Ujú. El estudio se hizo tanto a lo largo como de norte a sur, como de oeste a este. Eso era más o menos lo que les mostraba, sobre todo cuando hablaba si recuerdan, del batolito peninsular. Y está dividido en tres segmentos, la parte occidental, la parte central y la parte oriental. Las rocas se caracterizaron para esta investigación, las rocas de la parte occidental y de la parte central, principalmente para el batolito peninsular, considerando que muestran la transgresión de un ambiente de arco oceánico transicionando a un arco continental, donde vamos a tener una mayor cantidad, pues, de corteza más gruesa, con unas firmas isotópicas diferentes. Lo mismo se hizo en Perú. En Perú venimos trabajando de norte a sur y de oeste a este, en lo que corresponde al batolito costero peruano. Y sí, hay cambios geoquímicos, claro que sí, de oeste a este, como les mencionaba, tanto en el batolito peninsular como en el batolito costero peruano. Es bien clara ese cambio de teniendo edades más antiguas en el oeste, edades más recientes hacia el este, con un incremento del componente cortical hacia el este. Pero el incremento cortical sigue siendo no máximo del 30%. Y esos son datos que incluí en los cálculos del modelamiento que realicé. Sobre todo para Perú, incluí todo desde el sector occidental del batolito hasta el sector oriental. Del PRB fue solo de la parte occidental y la parte central. Y para Chile, Chile tiene una serie de connotaciones un poco más complejas porque la firma isotópica al final del Cretácico se hace incluso más primitiva. Y eso tiene otras explicaciones relacionadas con procesos de delaminación. Pero sí, si se estudian estos arcos magmáticos continentales, se tienen que estudiar tanto en escalas temporales como espaciales, y tienen que ser a lo largo y a través del arco para poderlos entender mejor. Vale, perfecto, gracias por tu respuesta. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Entonces, yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan bien, es que tuve que salir. Hay mucho ruido por acá. Escuchamos Sí, todo. profe, adelante. Bien, sí. Bueno, mi pregunta va un poco hacia, digamos, ¿qué tan avanzados tenemos o la comprensión sobre los fenómenos de cristalización para contribuir al entendimiento de estos procesos? ¿O tú consideras que aún hace falta investigación sobre la interacción, los cambios en las temperaturas de fusión por interacción entre minerales para que tenga más claridad sobre estos fenómenos? Ok, hay todavía mucho por entender en cuanto a cristalización fraccionada, y eso es algo que me tiene a mí bastante interesada, y va a ser parte como de esta segunda etapa en este proyecto de investigación. Vamos a tratar de avanzar en entender más de la química mineral. ¿Por qué? Al comienzo yo les mostraba una diapositiva donde estaba la fábrica de magmas en zonas de subducción, y rápidamente yo les hablé cómo se podían generar, pues, estos gabros y estos granitos y esas composiciones intermedias. Resulta que hay dos maneras de formar gabros. Una es la cristalización fraccionada de estos magmas derivados del manto, magmas máficos originalmente,
Y hay otra manera de formar gabbros, que es a través de procesos de acumulación. ¿Okay? Entonces tenemos un magma de composición intermedia que si hacemos, si ocurre la acumulación de cristales, vamos a terminar con una composición más máfica de la que era originalmente. Y esa es una discusión bastante interesante porque algunos científicos han planteado la idea de que no se debería estudiar estos gabbros para poder entender los eventos que se dan en los arcos continentales, porque puede que esos gabbros no estén representando magmas derivados del manto, sino unas composiciones intermedias que a través de procesos de acumulación de cristal generaron unas rocas más máficas. Entonces, ¿por qué estudiar estos eventos de cristalización fraccionada van a ser súper importantes? Porque vamos a poder conocer mejor la química de estos minerales y poder evaluar mejor cómo podemos distinguir un gabbro que se formó a partir de un magma máfico y distinguirlo de un gabbro que se formó de una composición intermedia y así poder derivar otros estudios acerca de las temperaturas de cristalización, de todos los eventos que pueden estar también registrados en todos estos cristales que nos van a dar una idea de los procesos que se dieron en la cámara magmática. Entonces, hay mucho todavía por hacer con la química y en general la comunidad geocientífica, especialmente los petrólogos geoquímicos, nos estamos moviendo a integrar estos estudios a escalas regionales o de Plutón y movernos a una escala de mucho más detalle con la química mineral. Muchas gracias, Ana María. Y tenía otra pregunta un poco enfocada hacia la diferenciación isotópica o el fraccionamiento isotópico, y es si tú ves que, digamos, dada la mayor posibilidad que tenemos actualmente para detectar esas diferencias, se puedan hacer aportes en el entendimiento de estos fenómenos de cristalización a través de fraccionamientos isotópicos de elementos relativamente pesados. Realmente yo no he trabajado esa parte, profe, pero sé que hay algunos grupos que están empezando a trabajar esas evidencias de algunos isótopos que se fraccionan y por eso es tan importante ahora empezar a manejar los estudios con cristales individuales. Entonces hay unas técnicas donde puedes obtener isótopos de un cristalito. ¿Okay? Y una de las más comunes ahora es obtener isótopos de circones, por lo menos isótopos de hafnio, que también ayudan a entender si de dónde provienen esos magmas, si vienen del manto o de la corteza. Y compararlos con diferentes sistemas isotópicos. Eso es lo que he tratado de implementar, no solo pegarse a un sistema, sino empezar a compararlos todos y ver si entre todos están mostrándonos la misma idea o los mismos procesos. Entonces, esos son los siguientes pasos que tenemos que dar para manejar isótopos, no solo de roca total, sino empezar a trabajar isótopos de minerales y integrarlos, compararlos con diferentes sistemas isotópicos para ver si la información es consistente. Muchas gracias, Ana María. Bueno, para con mí, digamos, gusto. es un tema interesante el del fraccionamiento, y yo creo que el empezar a trabajar con los muchachos en su formación es cada vez más relevante en términos de evaluación de isotopía, ¿no? Así es, profe, los isótopos son extremadamente importantes y cada vez que yo trabajo con estos datos isotópicos, pues aprendo más y veo qué cantidad de procesos podemos empezar a entender a través del uso de los isótopos. Muchas gracias, Ana María. Bueno, con gusto, profe. Listo.
Ana María, tenemos 4 preguntas más en el chat. ¿Te parece si te las voy leyendo? Y sí, y terminamos porque tengo un compromiso a las 2:30 de acá o 5:30 de Colombia. Dale, perfecto. Ujú. La primera es de Arturo Morales y pregunta que si es lo mismo decir arco magmático y arco volcánico. En general, sí, sí, ya podemos decir que sí. El arco magmático, pues ese es un término más general. Cuando hablamos del arco volcánico, pues digamos que nos estamos refiriendo enfocando a las rocas volcánicas, pero generalmente, como hemos visto, están asociadas siempre estas rocas volcánicas con estas rocas plutónicas. Hay una conexión que no podemos negar. Y por eso es que a veces usamos mucho el término más general de arcos magmáticos, ¿ok? O a veces para que la gente tenga una idea más de que vamos a enfocarnos con la parte volcánica, usaríamos el arco volcánico, pero sí, son similares. Listo. La siguiente pregunta de Marcela Gómez dice que si esa transgresión de arcos oceánicos a continentales muestra que el magmatismo se estaba dando incluso antes de la subducción. Esta zona de la corteza oceánica eh, son terrenos que se acrecionaron, ¿okay? Entonces se acrecionaron debido a los procesos que ya se estaban dando de subducción. Entonces están relacionados con subducción. Listo, perfecto. La siguiente pregunta es de Juan David Bello y pregunta si la migración identificada en arcos magmáticos colombianos tiene relación con este modelo derivado principalmente del manto que mencionas. ¿Me repites la pregunta, por favor, Nicolás? Ok. Dice que si la migración identificada en arcos magmáticos colombianos tiene relación con este modelo derivado principalmente del manto que mencionas. Ok. Bueno, la migración del arco o de los arcos se puede explicar también de otra manera. Tiene como otras causas. El flare-up, claro que se está dando, se da y ya vemos la evidencia que es el manto el que lo está generando. La migración se explica de otra manera. Nosotros tenemos magmatismo que se genera como en diferentes focos y puede que sí, la migración del arco está relacionada con cambios en la placa que está subduciendo. Entonces, ahí está conectado, digamos, como el manto con todo. Yo estoy convencida que el manto está ejerciendo un control en muchas cosas. El papel es importantísimo y sí tiene que ver con esas migraciones. Pero es más, hay una idea, ahorita hay un artículo justo que tenía la semana pasada, eh, Ardil 2019 presenta un modelo bastante interesante de por qué o cómo explicar esas migraciones a través de una idea que ella llama focusing. Hay diferentes focos de magmatismo, todos que están siendo activados, generados por procesos del manto, pero ¿por qué ese magmatismo se enfoca en ciertos lugares y en otros no? Así que esa zona, son bastantes ideas que todavía tenemos que explorar y entender del magmatismo. Bien, y la última pregunta de Camilo Dorado dice, ¿qué tan importantes fueron estos periodos de episodicidad en el precámbrico? Uy, Camilo, no he trabajado el precámbrico, así que no puedo, no puedo hablar con datos en la mano. Lo más viejito que he trabajado es el devónico, pero en general eh, tengo entendido que se puede observar episodicidad en los eventos magmáticos en todo el récord geológico.
Vale, esa era la última pregunta. Y hay una última comentario o petición de Juan David Bello, y es que si nos, por favor, nos puedes hacer el favor de darnos el nombre del artículo que mencionaste del 2019. ¿Cuál artículo? ¿El de Ardil? Creo yo que fue el que respondiste en la última pregunta. ¿El de Focusing? Ok, a ver si rapidito lo encontramos por aquí. Creo que si ponen en Google Scholar, Focusing Katie Ardil, a ver si lo busco yo acá rápido en mi computador. Se los puedo dar. Justo lo vi la semana pasada. Mira, se llama así. Spatio-temporal magmatic focusing in upper mid-crustal plutons of the Sierra Nevada Arc. Ardil, and it was published, se publicó en Earth and Planetary Science Letters. ¿Ok? Oh, es del 2018. Pensé que era del 2019. Es del 2018. Tomo está reciente. ¿Ok? Se llama Spatio-temporal magmatic focusing in upper mid-crustal plutons of the Sierra Nevada Arc. ¿Ok? Y el apellido de la autora es Ardil. Y tiene otros autores, pero con eso ya lo pueden encontrar en EPSL, Earth and Planetary Science Letters, 2018. ¿Ok? Vale, perfecto, ya lo puse ahí en el chat para la gente que Ok, quiera, pues, que gracias. acceda. Sí, porque ahorita no veo el chat, no sé, no veo nada más. Ok, listo, y si no ¿Me hay más escuchan? preguntas y comentarios, pues de nuevo Ok. te damos muchísimas gracias por tu presentación, muy completa, y gracias por darnos el espacio para las preguntas. No, con mucho gusto y pues esa es la idea que si hay alguien interesado en aprender acerca de estos arcos continentales, lo puede hacer y ver áreas potenciales de investigación que se pueden continuar desarrollando. Siempre van a haber preguntas por resolver y pues estos arcos magmáticos son bien importantes por muchas razones. Así que, bien, feliz de poder estar aquí con ustedes. Listo, Ana María, muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos por su asistencia. Entonces nos veremos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Bueno, gracias. Adiós a todos. Buen fin de semana. Muchas Muchas gracias, hasta gracias, luego. Anita. Lo mismo. Feliz fin de semana. Adiós. Gracias, gracias.